Señor, te bendecimos a ti, te glorificamos, Dios. Gloria y honra sean para ti, Dios. Queremos darte lo mejor, queremos disponer nuestro corazón de Dios. Queremos estar agradecidos cada día de nuestras vidas. Y te bendecimos, Dios, tu palabra, que sea atesorada en lo más profundo de nuestros corazones, que podamos ponerlo en práctica, Dios, cada día de nuestras vidas, y que con amor y sabiduría, Dios, podamos vivir el día a día, podamos entender, Dios, y podamos valorar tu palabra, Dios, tus escrituras, poderlas ponerla en práctica, Dios, en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Cada vez que tengamos la oportunidad, Dios, de predicar tu palabra, poder hacerlo, porque a eso nos mandaste, Dios. Para eso es que estamos en este lugar, para compartir tu palabra y para darte a conocer a ti, Dios, el único Dios. Te glorificamos, te honramos, te exaltamos, Dios, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Rey de Gloria. Te exaltamos, Señor. Damos gracias, Padre, por este hermoso tiempo que nos permites adorarte, nos permites exaltarte, nos permites glorificarte, acercarnos a ti, Señor, y poder presentar nuestras vidas, poder presentar nuestros corazones, podernos llenar de ti. Qué privilegio, qué bendiciones poder correr a tu casa, Señor bendito, a bendecirte, a honrarte, a glorificarte, y con el anhelo en nuestros corazones, Padre, de que nos hables, que nos llenes, bendito Dios, saber que hay una respuesta en ti, saber que hay una solución en ti, saber, Dios bendito, que nos ministras, que llenas nuestras vidas, esos vacíos, Padre, pero que también traes solución, que con tu verdad, Señor, nos ministras y quebrantas, Señor, tantas cosas que pueden haber en nuestros corazones. Aún disfrutar, tener el privilegio, Señor, porque sabemos que al comienzo venir a tu casa son muchas las cosas, Padre, que nos van a confrontar. Para el recién convertido, para el que es nuevo en el Evangelio, saben que muchas cosas los van a confrontar, Padre. Hay cosas que no van a entender, que de pronto en el momento no las van a querer aceptar. Pero, Señor, el ver que regresan a tu casa, el ver, Señor, que muchos se vuelven a conectar a las transmisiones, nos damos cuenta, Señor, que tú estás obrando. Que tú estás obrando en medio de tantas situaciones que se pueden presentar, en medio, Señor, aún de cada uno de nosotros, Dios, que sabemos que no somos perfectos, sabemos que nos equivocamos, que fallamos, que pecamos. Tantas iglesias, Señor, locales que de pronto podemos decir viven en el error, en grandes errores doctrinales, Señor. Padre, pero hoy oramos por tu iglesia, oramos por tu pueblo Israel, para que, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones sigamos siendo confrontados, sigamos siendo sanados, reconozcamos, Señor, tu verdad, obedezcamos tu verdad, no nuestros argumentos, nuestros prejuicios, tantas cosas que se quieren, Señor, enseñar solamente por un beneficio propio, tantas cosas que se quieren exponer, Padre, hoy en día, que son un engaño. Pero la gente, por la ignorancia y por la falta de conocimiento, quiere correr detrás de las cosas que supuestamente son sobrenaturales, o detrás de un hombre que simplemente dice: Dios me habló y Dios me dijo esto. Señor,
hoy queremos hablar de tu verdad, la verdad que eres tú, la verdad que es tu palabra, la verdad, Señor, que nos libera, que nos restaura, la verdad que nos hace buenos discípulos, esa verdad, Señor, en la cual tú quieres que permanezcamos, sin dañarla, sin adulterarla, sin tergiversarla, sin acomodarla a nuestra manera. La verdad, Señor, que sale de tu boca, que sale de tu corazón, que nos hace libres y hace, Señor, que seamos verdaderamente tus discípulos. Te damos gracias, Señor, por este momento y te pido que nos hables. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones y ministranos, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy. Toda la gloria y la honra sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a los que están en internet también. Les bendecimos. A los que se conectan o ven la transmisión el día de mañana, también esperamos que sea de bendición la palabra que hoy el Señor tiene para nuestras vidas. Vamos a ir a Juan 8:31. Juan capítulo 8, versículo 31. Ahí hay un tema que es... Hay temas controversiales en la palabra de Dios. Hay temas controversiales en el mundo, hay temas que se mueven, temas que de pronto resultan de un momento a otro. Y lógicamente nosotros tenemos que ir a la luz de la palabra, conocer qué es, qué no es, de pronto profundizar un poco, pero quedarnos con la verdad de la palabra. A muchas personas les cuesta quedarse con la verdad de la palabra, con la verdad que a veces sus ojos, sus sentidos pueden ver. Hay verdades que así que duelen, que cuesta reconocer. Y es que hablamos la última vez un poco de aquellas personas que de pronto uno va y les dice una verdad y no la quieren creer. Usted les puede mostrar, les puede dar pruebas, les puede mostrar un video y aún siguen sin querer aceptarla. Y no es así porque por esto y sacan sus conclusiones, pero no quieren aceptar la verdad que está delante de ellos, ¿cierto? Viendo la verdad, viendo las señales, viendo todas las situaciones que se pueden estar viviendo. Pero hay algo, y es que como nosotros somos cristianos, como nosotros somos hijos de Dios, nosotros, el Señor nos llama bienaventurados, ¿no? Porque creemos sin ver. Creemos, tú y yo creemos por fe. El justo por la fe vivirá. Y muchas cosas de las que están en la palabra de Dios, que son verdad, tú y yo las creemos por fe. O alguno me puede dar una prueba que usted me diga, mire, aquí tengo los documentos o algo de la venida de Cristo. Nosotros lo creemos, ¿por qué? Porque está en su palabra, ¿cierto? Y vemos que hay muchas señales que se están cumpliendo. Y lo creemos por fe y esperamos la venida de Cristo. Esa es una gran verdad, una de las verdades más maravillosas de las cuales podemos predicar. Esa es nuestra luz, nuestra esperanza, la venida de Cristo. Pero no podemos ver nosotros hoy que algo, entonces ahí es donde ¿qué sale a flote? La fe. La fe que tú y yo tenemos por el Hijo de Dios, por creer en lo que está escrito. Necesitamos nosotros entender cuando es la verdad
y que hay verdades que a ti y a mí no nos van a gustar de la palabra. Hay verdades que nos van a confrontar, que nos van a irar, así como hay verdades que te gozas, te emocionas, aplaudes, te deleitas y dices amén, gloria a Dios. Promesas, grandes promesas que son verdad, que nos gusta escuchar. Pero hay otras verdades que a ti te van a confrontar, que a mí me van a confrontar, y de pronto no vamos a querer asimilarlas en nuestra vida, porque van a ser duras para nosotros. Y esa es una de las grandes funciones que nosotros, los predicadores, los pastores, los evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, tenemos: hablar la verdad, decir la verdad, confrontar con la verdad. Cuando tú estás engañado de pronto y los demás saben la verdad, tú no sabes qué está sucediendo. Por eso es que a veces no nos gusta escuchar la verdad. Tú puedes estar engañado, pero ¿qué pasa en el momento que tú te enteras de la verdad? Hay muchos casos donde la persona se entera que su pareja le está siendo infiel. ¿Cómo te sientes con esa verdad? ¿Cierto? Y empiezas a odiar, y te llenas de ira, celos, enojos, sed de venganza. Pero te digo una cosa: el hecho que te hayas enterado de esa verdad te está haciendo libre. Te estás liberando, y no lo entendemos, que debo ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, gracias por permitirme enterarme, darme cuenta de la verdad, y no estar engañado, no estar de pronto siendo la burla, y que esa verdad a mí me va a beneficiar al futuro. Juan 8, 31 y 32 dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? A los judíos, con una gran característica. ¿Cuál es esa característica? Que habían creído en él. Era un grupo esencial, un grupo escogido al cual el Señor Jesús les estaba hablando en este momento. ¿Y qué les dijo? ¿Sí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es un juego de palabras, hermanos, pero un juego de palabras de bendición. Tenemos que permanecer ¿en qué? En su palabra. O sea, si tú y yo creemos, tenemos que permanecer en su palabra. Permanecer habla de estar ahí en un constante. Y si permanecemos ahí, vamos a conocer su verdad más y más y más, y la vamos a conocer. ¿Y qué vas a recibir? Libertad. Eso de permanecer es lo que te hace libre. No una sencilla oración mágica. Y no tantas cosas en las que hoy nos han enfrascado, escúchenme bien, que son mentiras. Son engaños. Haga esto, póngase el pañito, échese un poquito de aceite. Todo rituales, 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 que no tienen un sustento bíblico. Y hemos tenido el privilegio de enseñar y de darnos cuenta que si tú y yo somos espirituales, que si tú y yo queremos ir al conocimiento de Dios, de la iglesia, de lo espiritual, ¿a dónde debemos ir? ¿Al álgebra de Baldor? ¿Al libro del Mormón? ¿A la Atalaya? Debemos ir a la palabra de Dios. Y no simplemente querer escuchar tantos engaños,
Tantas cosas que saben, a la gente le gusta escucharlas. A la gente le gusta escucharlas. ¿Cuántos han visto los videos de las ovejitas dando vueltas? Las ovejas, las ballenas, los delfines, las hormigas, las cabras, hay algunas aves. ¿Cuántos han visto eso? Y eso ahorita es el boom. Y no, yo le pregunté al Señor y el Señor me dijo qué significa eso. Y esto es la venida del Señor, y lea Apocalipsis 13 y no sé qué, y ahí le escriben amén, aleluya, gloria a Dios, y yo voy a mirar Apocalipsis 13. Algún avispado dijo, no, pues es que el Señor nos compara con las ovejas, por eso es que las ovejas dan vueltas. Entonces, nosotros decimos, y escúchenme bien, y hay iglesias que cogen eso y lo aceptan sin ningún sustento bíblico, sin ninguno. No les importa absolutamente si está o no está, o sea, si es verdad o es mentira. Al la persona aceptar una mentira, no está siendo un verdadero discípulo, no está permaneciendo en la verdad. Ya tiene algo que con el tiempo alguien va a venir a derribárselo, va a derribarle esa fortaleza, y ahí es donde el cristiano se enoja. Empiezan a creer en cosas erradas que cuando las van a poner en práctica, no, pero eso no es de Dios, eso no es bíblico, y se frustran y se van y reniegan de Dios, reniegan de la iglesia. ¿Y quién paga los platos rotos? Dios. Muchos piensan que ponen a pagar los platos rotos al pastor. Es más, ni Dios paga los platos rotos. Personalmente, la persona que se va. ¿Por qué? Y la Biblia nos habla de esas personas que creen en sus fábulas, en cuentos de hadas, todo eso que les gusta. Y prefieren, o les gusta, anhelan vivir en algo sobrenatural. ¿Qué es algo sobrenatural? Esto es lo natural, el saber que tú y yo comemos, sentimos calor, frío, etcétera, y o sea, algo más allá de lo natural. Y por estar pensando, anhelando y deseando de esas cosas, escúchenme bien, y no es malo que los deseen. No es malo usted desear que el Espíritu Santo lo utilice, que se mueva en los dones del Espíritu Santo. Pero escúcheme bien, mucho cuidado, porque eso es lo que el anticristo va a utilizar para engañar aún a los escogidos. Eso, los milagros y todas esas cosas. Escúchenme bien, usted y yo sabemos que la Biblia dice que aún van a ser engañados, ¿quiénes? Los escogidos. Debemos generar un equilibrio y quedarnos, o sea, yo a manera personal, y lo invito a usted a que prefiera la verdad de Dios, por más dolorosa, por más traumas que nos cause, por más escándalo y por más situaciones en nuestra cabeza que a veces no entendemos. ¿Usted recuerda cuando usted empezó su vida cristiana que usted sentía que el pastor la agarró con usted en todas las predicaciones? O de pronto aún todavía, ¿no? A veces piensa uno, otra vez el pastor. No es el pastor, es Dios, que Él quiere que tú conozcas la verdad para que tú seas libre. Una enseñanza, esto es una enseñanza que consuela, y Jesús se la imparte ¿a quiénes? A los que habían creído en Él. O sea, ¿para quién es la verdad? Para los que creen en Él. Debemos anhelarla y debemos desear esa verdad y desear la verdadera libertad, esa libertad de la cual gozan
los verdaderos discípulos del Señor. Los verdaderos discípulos. A los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, lo primero que tenemos que hacer es creer. Creer. Segundo, permanecer. Pero no permanecer en la iglesia o no permanecer, permanecer en su palabra. En su palabra es algo que Él nos pide. ¿Para qué? Para ser verdaderos discípulos. Ser verdaderos discípulos. Entonces, para los que habían creído, y esto de los que habían creído o de los que creemos, habla del carácter del verdadero discípulo. Ese carácter que lo identifica, ese carácter que nos permite mostrar a Cristo a donde vayamos y no a mostrarme a mí. Hay muchos líderes, hay muchos predicadores que no, es que el Señor me mandó a mostrar mi ministerio. No, el Señor no nos ha mandado a mostrar ningún ministerio. El Señor nos ha mandado a mostrar a Cristo, a dar a conocer a Cristo, a hablar de un plan de salvación. ¿Qué le interesa a la gente quién eres tú? ¿A dónde has viajado? ¿A dónde has ido? Eso los hace grandes predicadores, porque es la mentira que le han sembrado a las personas. Como que entre más viaje, más ministerio tengo, o más unción. Pero ¿qué hay en el corazón de las personas con respecto a la palabra? Sí tenemos hoy en día cristianos o discípulos con carácter. El carácter es algo que marca la diferencia. ¿Ustedes se acuerdan de las máquinas de escribir? Yo creo que los que estamos aquí, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban las teclas? Caracteres, ¿cierto? Y ahí marcaba tu carácter. Como discípulo de Cristo, debe marcar, debe dejar huella, debe trascender, debe ser algo que sea notorio, pero no por lo malo, sino por, lógicamente, el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Tener ese carácter, escúchenme bien, porque nosotros tenemos carácter para unas cosas. Y es que a mí nadie me cambia, y es que a mí no sé qué, y es que yo soy así y así me muero. Y uno, ¿cuántos han dicho, uy, tiene un carácter tremendo? ¿Cierto? Pero ¿cómo creen ustedes que es el carácter de Cristo? El carácter que nos pide como discípulos. Es un carácter, hermano, que el mundo, ni tú ni yo lo vamos a entender. Porque el Señor no nos manda a nosotros a ser envalentonados, sino a tener un corazón contrito y humillado. Un corazón lleno de amor. ¿Saben cómo es el carácter? Que si te pegan aquí, ¿qué tienes que hacer? Sacar la mano y sembrársela. No, ponga la otra. Un carácter de amar a nuestros enemigos. Ese es el carácter, conocer la verdad. No, pastor, pero ¿cómo así que poner la otra mejilla? ¿Cómo así que humillarnos? Pero el carácter que ofrece el mundo siempre va a ser un carácter que nos lleve a contender, un carácter que nos lleve a pelear, un carácter que nos quiera dar a demostrar que yo soy más, que yo no me dejo. Y las personas se caracterizan por ese carácter. Hoy estuve matriculando a mi hijo y había un señor desde la puerta con un carácter. Ya no voy más, no sé qué. Y miraba, o sea, alzaba la voz y miraba que las personas se estuvieran dando cuenta
e influenciaba, buscaba cómo influenciar a los demás a que hicieran desorden, a que gritaran, a que de pronto aplaudieran de alguna manera y le hallaran la razón. Y se subió en su moto y se fue. Cuando ya estábamos adentro haciendo la fila y yo empecé a escuchar esa voz otra vez, y yo volteé a mirar y ahí en la fila, y yo, no era que se había ido, que no más. Y eso hablaba mal del coordinador. Este colegio es un desorden, esto es lo peor. ¿Cuál es la buena fama de ese rector, de ese coordinador? No sé qué, y esto. Y no faltaron 2 de 3 que empezaron a trabajar con el mismo carácter de él, a dejarse influenciar. Las cogió como la máquina de escribir, pin, 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 y las marcó. Y yo decía, pero si es tan malo, si no le, o sea, ¿qué hace aquí? Pues vaya, busque un colegio. Eso, y nos creemos fuertes. Pero figúrese que apareció el coordinador. ¿Ustedes saben a dónde le quedó el carácter a ese hombre? Porque yo estaba esperando que le dijera algo. Ya lo tenía ahí enfrente. Dígale, háblele la verdad. Ay, señor Pompilio, es que no recuerdo ni cómo se llama, pero él tiene un nombre chistoso. Hágame un favor, es que voy a matricular y es que tengo aquí todos los documentos. Sí, claro, sí, señor, no sé qué. Bueno. Y todos nos miramos y ¿a dónde? Y el Señor no quiere eso de nosotros. Que frente a una cosa seamos algo, pero que aparezca el pecado y sí, envalentonados sí debemos ser con el pecado. No negociarlo, no consentirlo. Pero eso es lo que el Señor nos está hablando, de ser verdaderos. Escúchenme bien, para ser verdaderos debemos permanecer en la verdad de su palabra. Permanecer. Ese permanecer es un verbo. Habla de comunión, de relación, de intimidad. ¿Sí saben que muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, han caído por la falta de intimidad con el Señor? Un porcentaje muy alto de los hogares que se acaban es por falta de esto. Falta de comunión entre la pareja, falta de relación y falta de intimidad. No hay diálogo, no hay confianza, no hay absolutamente nada. Y llega un momento en que el hogar deja de permanecer. Y cuando eso pasa con Dios, se daña. Cuando no hay una relación, cuando no se permanece. Permanecer, constancia. Y lógicamente es permanecer en su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y la palabra es algo, hermanos, con lo que tú y yo debemos identificarnos en todo momento. La palabra es, tú y yo debemos hacerla parte de nuestra vida para poder ser verdaderos discípulos. Y miren, lo que a muchos no les parece, que la palabra ponga las normas en nuestra vida. ¿Cuántos están de acuerdo en que este libro debe ser quien nos dirija, quien ponga las normas para nuestra vida? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Para qué hacerlo? Todo está allí escrito. Ahí está. Pero hay muchos que quieren quitarle hojitas y hay otros que quieren agregarles otras. Y empiezan a dañar la verdad. Empiezan a inventar historias. Empiezan a dañar tantas cosas de la iglesia, del evangelio, aún del Señor. Si tú y yo permanecemos en la palabra de Dios, ¿qué seremos?
verdaderos discípulos y seréis verdaderamente. Mire que esta palabra se escucha bonito. Verdaderamente. Y cuando se habla de verdaderamente, podemos darle la vuelta y darnos cuenta que entonces hay algunos que no son verdaderos. Que hay algunos que por más que tengan apariencia de piedad, claro, eso solo lo sabe el Señor. Él conoce a los suyos. Él los conoce. Pero hay algunos que son falsos, que no son verdaderos discípulos. Y el gran privilegio del verdadero discípulo es conocer la verdad y vivir en la verdad. El verdadero discípulo no va a querer otra cosa, no va a desear otra cosa, sino vivir en la verdad de su maestro. A veces no lo entendemos hasta que no ponemos un ejemplo. Mire, al que le gusta el fútbol, vamos a irnos del tiempo que estamos viviendo. ¿Sí? Al que le gusta el fútbol, ¿quién no quisiera que Messi fuera su maestro? Ser enseñados por él. Mire, yo creo que si ese hombre llega a poner una escuela de fútbol, gente de muchas partes del mundo va, anhelando no solamente que él les enseñe, sino jugar como él juega, ser reconocidos como él es reconocido. Ahora quitemos a Messi, pongamos a Cristo. ¿Cuántos quieren vivir como vivió Cristo? ¿Cuántos anhelan la mente de Cristo, el carácter de Cristo, ser verdaderos discípulos? Ahora imagínense a todo el mundo, los peladitos, los jóvenes, contando a viva voz que están en la escuela de Messi, que Messi es su maestro, su profesor. Y me los imagino a toda hora con su camiseta del 10, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo tenemos que andar nosotros si decimos que somos discípulos de Cristo? ¿Recuerdan que hablamos de nuestras vestiduras? Y estar viviendo. Entonces, ese es un gran privilegio del verdadero discípulo. Conocer su verdad. ¿Qué dice el 32? Y conoceréis la verdad. Y es lo que a muchos les falta. Conocer la verdad. El gran privilegio. Muchos no lo entienden allá afuera. Usted les habla la verdad, los confronta con la verdad, les dice la verdad y no la aceptan. La verdad del mundo es algo que va y viene. La verdad del mundo es algo, y escúchenme bien, muchas áreas de la verdad del mundo tienen fundamentos. Verdades que son muy notorias ante nuestros ojos. Pero hay otras verdades que lógicamente nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios para entenderlas, para aplicarlas. Hay un mundo que es espiritual, un mundo que tú y yo no vemos, espiritual, que se está moviendo. En este momento lo espiritual se está moviendo. Podemos decir ángeles y demonios, principados, pero también el Espíritu Santo. No lo vemos, pero lo creemos. Y nosotros lo creemos, aunque no lo vemos, porque sabemos que es una gran verdad que está en la palabra de Dios. Pero de pronto alguien te va a decir a ti: muéstremelos, muéstremelos. No, el justo por la fe vivirá. Yo no tengo que mostrarle nada.
Y nadie tiene que venir a mí a mostrarme algo. No necesito ver ovejas dando vueltas. Son cosas ridículas. Sí, hay algo raro. Ahí pasa algo raro. No necesito yo ver nada de eso para saber que Cristo viene. No necesito absolutamente ver o sentir o a ver que pasa algo en algún lugar del mundo para estar seguro que un día Cristo viene por su iglesia. Y nadie nos tiene que mover de esa verdad. O pregúntate a ti mismo, ¿qué necesitas? ¿Crees 100% en la venida de Cristo? ¿O necesitas ver o sentir o que algo pase para tú darte cuenta que es así? ¿Cuántos creen que a los cristianos les hacen brujería? ¿O necesitas ver al brujo haciéndote brujería? A algunos cristianos les pasa eso. Pero escúcheme, eso es una verdad, ¿cierto? Que el mundo nos aborrece. Pero hay una gran verdad en la palabra de Dios. Y es que dice que las puertas del Hades no prevalecerán sobre su iglesia. Porque la iglesia está edificada sobre la roca que es Cristo. Y su iglesia somos tú y yo. Yo creo esa verdad. Aunque es verdad que hay brujería, que existe, que es real, es verdad que Cristo nos guarda, nos protege y nos libra de todo mal, de todo peligro, de brujería, de todo eso. Él nos guarda y nos protege. Y oramos, yo no sé cuántos oran por eso. Aunque tenemos la seguridad que Cristo nos guarda, no debemos dejar de orar, no debemos bajar la guardia. Pero me parece a mí triste cuando ven algún programa, algún video, alguna situación, se presenta y empiezan a publicar, a orar. Porque es que mire, están haciendo brujería en tal parque, tal chamán vino, tal bruja no sé qué, se reunieron en tal lugar. Miren, nosotros no necesitamos, vuelvo y les digo, ver que nos lo están haciendo para actuar. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Tomás? Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que creen sin ver. Y creen sin ver es que actuamos, tú y yo actuamos. ¿Por qué? Porque conocemos las acechanzas de Satanás, las tenemos claras. Sabemos que Él está ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces tú y yo no empezamos a orar cuando ya el león nos ha mordido una pierna. Como sabemos que Él está ahí buscando cómo dañar, cómo enfriar, cómo debilitar, cómo destruir, cómo meter cositas en la mente. Por eso estamos en una constante oración. No esperes a ver para entender que las cosas son reales, cuando son bíblicas. Conocer la verdad es lo que necesita el verdadero discípulo. El verdadero discípulo conoce y camina en la verdad, en la verdad del Hijo de Dios. No en tu verdad. Alguien nos enseñó que siempre que tú hables con muchas personas de Cristo, del Evangelio, las personas van a comentar cosas en donde ellas van a tener la razón. Entonces van a decir, no, y hay tanta maldad, y no sé qué, y mire, y hace. Sí, tienen la razón. Tienen la razón. Pero hermano, tú tienes en tu corazón y en tu boca la verdad. ¿Qué tiene más peso? Entonces, tienen la razón. No tenía nada que comer, o es que yo consumo drogas por esta razón y no sé qué. Y bueno, y te cuentan y uno dice, oiga, sí, tiene la razón. Pero es que la razón no sirve.
No sirve tener la razón. ¿Por qué? Porque por tener la razón es que están como están. Entonces, cuando tú les compartes la verdad, ¿qué pasa? Tú los haces libres. Tú eres el causante de que venga Cristo a sus vidas y les dé libertad. Pero necesitan conocer la verdad de la palabra de Dios, no una canción de alabanza, no un refrán. Porque a veces se presentan muchas cosas en donde sí tienen la razón. Mucha gente tiene la razón. Cuando dicen, pero es que los pastores son unos ladrones. Ay, tienen algo de razón. Pero ¿cuál es la verdad? No busquen a un pastor, busquen a Cristo. Crean en Cristo, humíllense delante de Cristo. Es la verdad. Olvídense de los pastores. Y entonces no vaya a un lugar donde usted vea que hay un pastor que es ladrón. Pastor, ¿y cómo sé que es o no es ladrón? Conociendo la verdad. La verdad de la palabra. Así identificamos a los falsos. Conoceréis la verdad. Conocer es tener experiencia de algo o de alguien, o con algo o con alguien. En este caso, ¿de quién? De Dios. Experiencia de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios, cómo actúa Dios, para qué Dios. Tener esa verdad, conocerla. Y la verdad, cuando se habla de la verdad, se habla de la sabiduría de Dios hecha una norma de nuestra vida. ¿Cuántos tienen la sabiduría de Dios como norma de sus vidas? ¿A dónde está la sabiduría de Dios? En su palabra. Y la tenemos como norma de nuestra vida. En los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos de escasez, en los momentos de abundancia. Es la norma de nuestra vida, la sabiduría de Dios. ¿Qué dice en Juan capítulo 14, versículo 6? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y miren que ese versículo es una gran verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y el complemento de eso es que Él mismo dice, y nadie va al Padre si no es por mí. Esa es una gran verdad. Solamente por Jesús se va al Padre. No todas las religiones llevan a Dios. No hay un purgatorio. Mire, ahorita está dando vuelta por ahí un video y últimamente los Simpson se están colocando de moda. Entonces ya muchos han cerrado la palabra y publican los videos de los Simpson. La palabra del Señor dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y yo les he dicho a usted que eso debería de darnos vergüenza. A mí me da pena ver que publiquen videos de los Simpson diciendo verdades bíblicas. Verdades que tú y yo deberíamos de enseñar. Ahora entonces nos toca ver los Simpson porque ellos tienen la verdad. Y dicen otra verdad de los Simpson, otra cosa que se cumple de los Simpson. Entonces hay un hombre que habla mal y no quiere ir a la iglesia y no sé qué, y va en un carro haciéndole infiel a su esposa y de un momento, ¡pum!, el rapto. Y el hombre sale del carro, queda de rodillas y no, es que Cristo vino por su iglesia, y habla y uno dice, literalmente eso es lo que va a pasar. Pero entonces si no vemos los Simpsons no creemos. Aunque esos monachitos, ahí sí, como dijo por ahí algún pastor, esos monachitos hijos del diablo son una burla. Ellos son una burla para Dios.
al ellos decir esa verdad, ¿cuánta gente cree usted de los que ven esos monachitos van a creer eso? Ahí está la bipolaridad de eso, el doble sentido. Y aunque están diciéndola, lo están tomando es de burla. Eso es como cuando usted a alguien le dice: lo felicito que sea cristiano. Oiga, qué bueno que usted haya tomado esa decisión, de verdad. Y usted le pregunta: ay, ¿usted es cristiano? Y dice: no. Entonces esos muñecos hablan de esa verdad, pero no, los dueños, los creadores, no viven esa verdad. Como todo es burla y todo es juego en ese programa, la gente que lo ve lo va a tomar como algo chistoso, algo más. Por eso nosotros tenemos la verdad, la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Y necesitamos conocer: yo soy el camino, la verdad y la vida. Una verdad hablando de la gran verdad. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Nadie. Sabiduría de Dios encarnada. Eso es la verdad. Ver las cosas como Dios las ve. Esa es la verdad. Verlas, hablarlas, vivirlas como Dios las ve y quiere que nosotros las vivamos y las veamos. Tener una perspectiva apropiada de Dios. ¿Cuántos creemos en un porcentaje? Porque no creo que lo tengamos al 100%. En un porcentaje tenemos un conocimiento, una perspectiva, una visión apropiada de Dios. En un porcentaje. Yo creo que todos aquí podemos decir: bueno, de pronto no sabemos qué tanto, pero creemos tener algo acertado de quién es Dios, cómo actúa Dios. Pero también en base a Dios tú debes tener una perspectiva, una visión en base a Dios de quién eres tú. O sea, Dios y tú. Esa es la verdad. Necesitas tú entender quién es Dios y quién eres tú para Dios. No pretender que Dios es tu empleado y yo declaro y decreto y hágame y deme mientras yo no obedezco. Esta mañana yo estaba orando, o esta tarde estaba orando, y a veces uno se imagina cosas, y a veces hasta uno mismo las cuestiona si vienen de Dios o no. Pero yo le decía: Señor, ¿se puede ser cristiano sin cambiar? O sea, sin cambiar su manera de vivir. Y él me decía: no, se puede engañar sin cambiar. Puede empezar a vestirse de X manera, puede empezar a congregarse, venir a ayunos, venir a vigilias, puede adoptar un vocabulario, pero si no ha cambiado, no puede ser un cristiano. Hay personas que exteriormente hacen muchas cosas y parecieran, pero si nosotros escudriñáramos los corazones, como que nos daríamos cuenta de la verdad. Y muchos están en apariencias, muchos lobos disfrazados de ovejas, que no tienen clara la verdad, la perspectiva de quién es Dios y qué debo ser yo para Dios, cómo debo vivir, cómo debo actuar, cómo debo dejar que Dios me maneje, me manipule, y entender que yo debo obedecerle. Porque hay muchos que piensan que es Dios quien tiene que obedecerme. Hay muchas enseñanzas
de muchos predicadores que enseñan a las congregaciones es que Dios te tiene que obedecer, porque todo lo que tú pidas Él te lo tiene que dar. Sí, ahí la Biblia lo dice, pero todo lo que pidiéremos al Padre conforme a su voluntad. Y lo primero que tiene que estar conforme a su voluntad es tu vida. Es tu vida. Porque a veces pensamos, bueno, conforme a su voluntad. Él me quiere bendecir, Señor, mi casa, y se la pasa tomando. Señor, mi casa, una petición conforme a su voluntad. Pero su vida no está conforme a su voluntad. Como cuando hablamos de en el nombre de Jesús, ¿no? Que todos piensan que es solamente la frase. Y con la frase quieren tapar y quieren pedir y quieren declarar y quieren decretar. Y yo ordeno en el nombre de Jesús y yo declaro en el nombre de Jesús. ¿Y tu vida sí está conforme al nombre de Jesús? ¿Sí está tu vida? ¿Conoces esa verdad? Que tu vida debe estar conforme al que te está, al cual tú estás diciendo que es tu maestro. Porque cuando yo soy discípulo es porque tengo un maestro y obedezco lo que el maestro me dice. Y quiero aprender más de mi maestro y entiendo que mi maestro es mi ejemplo. Eso es ser un discípulo. Hay muchos creyentes, qué bueno. Hay mucha gente que dice que es gente de fe. Y hay algunos que pelean porque es católico, es cristiano, es mormón, no sé. Pero discípulos de Cristo es someterse a su voluntad. Y lo último es: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto de libres es una de las cosas que los seres humanos más quieren, pero la han malinterpretado, malintencionado. Amamos muchísimo la libertad, pero al ignorar la verdad de la palabra, desconocemos la verdadera libertad. Cuando tú y yo desconocemos o ignoramos la verdad de la palabra, desconocemos la verdadera libertad. ¿Sabe con qué confundimos la libertad? Con libertinaje. Porque piensan que libertad es que puedo hacer lo que se me da la gana. No. La libertad de esclavitud, libertad del pecado. Y esa libertad que Cristo nos da es para que tú no condenes tu alma al infierno. Esa es otra gran verdad, que hay un infierno. Entonces los que son 150% espirituales le van a decir: muéstreme dónde está el infierno. No, pues no se lo puedo mostrar. Entonces usted le va a decir: sí, usted tiene la razón, no se lo puedo mostrar, pero tengo la verdad. Venga, leemos que sí existe. Para eso es la verdad. Aunque tenga la razón, no se lo podemos mostrar. Ni siquiera en un dibujo. Hay videos, hay de tanto de lo que la mente humana alcanza a percibir lo que es el infierno, ¿cierto? Y uno, ¿cuántos han visto videos, imágenes de situaciones de esas? Pero eso entra a ser más profundo. Eso entra a ser más delicado. Entonces, una de las cosas que los seres humanos amamos muchísimo es la libertad. Pero al ignorar la verdad de la palabra, desconocen la verdadera libertad. La libertad con la que Cristo nos hizo libres. Entonces, ¿quién nos hizo libres? Cristo, el mismo del cual decimos que somos discípulos. Entonces, si Él nos hizo libres, ¿a quién nos debemos?
aquel que nos dio la libertad. A Él nos debemos. Yo les he explicado el concepto de esclavo en la Biblia, ¿no? De cuando vendían los esclavos en las plazas, en los parques centrales. Entonces iba alguien y compraba el esclavo para llevárselo para su casa, que le sirviera. Pero ¿qué hacía esa persona? Que fue lo que Cristo hizo con nosotros. Nos compró con precio de sangre. ¿Para qué? Para darnos libertad. Entonces esa persona compraba ese esclavo y al decirle, mire, yo lo compré, pero quiero dejarlo libre. Miren, yo quisiera que tanto los que están en las redes sociales entendieran esto que les estoy explicando sobre la esclavitud. Cristo a ti te dijo, yo te dejo libre. Tú eres libre, tú y yo somos libres. Pero ¿sabe qué hizo el esclavo? Siendo agradecido, Señor, yo te quiero servir. Yo te quiero servir, ya no como un esclavo, te quiero servir por amor, por agradecimiento a lo que pagaste allí y querer dejarme libre. Yo no me quiero ir de tu lado, te quiero servir por amor. Mire, hermano, esto para mí, yo le digo, Señor, gracias. Algunos, el Señor les dijo, ¿eres libre? Y arrancaron, malentendieron la libertad. Soy libre. Piensan que ser libres es hacer lo que quieran. Ser libres es que tú y yo estamos aquí reunidos, le servimos al Señor, lo adoramos, lo alabamos, ayunamos, vigilamos, en sus hogares escudriñamos, hacemos su voluntad por amor al precio que Él pagó por ti y por mí. Y Él nos dijo, eres libre. O sea, como que nos dio la opción de hacer lo que se nos diera la gana. Eres libre, haz lo que bien te parezca. Pero el inteligente y el sabio dijo, no, Señor. Es más, yo entiendo, si Él me compró y me quiere dejar libre, yo creo que si me quedo al lado de Él, aquí está la buena vida. ¿Quién compra un esclavo para dejarlo libre? ¿Quién? Cristo. Y con un precio que tú y yo no imaginamos. El dolor que Él sintió, tú y yo no lo imaginamos. No creo yo que tú y yo lo soportemos. Lo que Él tuvo que vivir para pagar por darnos libertad, por darnos salvación, por darnos vida eterna, el gozo de la salvación. Esa es la libertad de la que Él habla. Una libertad, mire hermanos, al creer usted en la palabra de Dios, aferrarse a Cristo, automáticamente tú entras ahí sí en una dimensión, en lo sobrenatural de Dios, que aún los demonios salen de tu vida, aún la enfermedad se va de tu vida cuando tú empiezas a conocer, a llenarte. ¿Por qué? Porque Él mismo da la promesa que tengas salud. ¿De qué manera? ¿O según qué? ¿Según ora el predicador? ¿Que tengas salud según lo que declara y decreta el predicador? No, así como tu alma prospera. Y para que tu alma prospere, ¿qué tienes que hacer? Llenarte de la verdad. Es la única manera en que tu alma y mi alma van a prosperar. ¿Sí ven cómo hay cositas ahí que no tienes tú que ponerte a hacer 40 días de ayuno? Llénate de la palabra de Dios y vas a empezar a ser sano, no solamente en lo espiritual, sino en el área física. Porque no te vas a estresar, no te vas a angustiar. Mire, el del mundo, la persona del mundo tiene un problema
y se estresa, se angustia, le duele, se preocupa, pero tú y yo tenemos un problema y confiamos que hay alguien que lo va a solucionar, que nos va a bendecir, que trae la solución. Entonces estamos tranquilos y no va a haber dolor de cabeza, no va a haber angustia. Claro, a veces llegan unos problemas que nos ponen a: Señor, ¿qué hacemos? Pero hermanos, es necesario conocer la verdad. Es difícil en algunos momentos, no nos parece. Esta verdad que nos santifica nos libra de la ignorancia. Esta verdad nos muestra el pecado para que nos apartemos de él. No dejes que la ignorancia te gobierne. La ignorancia impide ver la realidad de todo. A veces somos ignorantes que creen saberlo todo. ¿No conoce usted a alguien así? Que es ignorante, pero habla como si supiera. Y uno por ahí a veces callado, escuchando conversaciones en algún lugar, uno dice: ay, si supieran el problema en el que se está metiendo. Por su ignorancia y hablar, creerse sabio en su propia opinión. ¿Usted no ha escuchado gente o conversaciones que dicen: no, yo sí, cuando me muera, yo inclusive ya dejé yo la plata con mis hijos para que en el momento que me muera me hagan mis 9 misas? Y le dan palo a los cristianos, porque eso lo hacen es por los cristianos. Estuve en un hospital en donde no me permiten orar. Las reglas de este hospital tienen prohibido que usted haga oraciones. ¿Quién se inventó eso? Pero escúchenme bien, eso es una persona que odia a los cristianos, porque el jefe, el médico, el mandamás me dijo: claro, cualquier ayuda que usted nos pueda aportar allá adentro nos sirve. Y yo dije: esta señora no quiere a los cristianos, no los quiere. Entonces, por no querer a los cristianos, tiene una ignorancia en su vida. ¿Y sabe esa ignorancia en qué se convierte? En una fortaleza. En una fortaleza para ella, que tarde que temprano ella se va a dar cuenta de la verdad. Y al darse cuenta de la verdad, ojalá todavía sea temprano y no sea tarde, porque hay momentos en donde nos enteramos de la verdad, pero ya no hay nada que hacer. Ya se enteró. ¿Y ahora qué hago? Si hubiera enterado antes o la hubiera obedecido antes, se hubiera podido hacer algo. Pero muchas veces cuando reconocen la verdad, ya no hay nada que hacer. Está la ignorancia y está el pecado. Entonces la ignorancia impide ver la realidad de las cosas. Eso hace la ignorancia. Y el pecado esclaviza. El pecado tiene esclavo a las personas. Eso hace el pecado. La verdad de Dios llevada a la práctica da libertad. Saca los prejuicios. La verdad de Dios saca los errores. La verdad de Dios nos limpia de falsas nociones, falsas estrategias, y nos establece en el dominio de Dios. Conocer la verdad nos establece en su dominio, o sea, para que Él domine tu vida. Muchos no están de acuerdo en esto de que Él domine tu vida, porque dominar habla como que lo sujeto y, ¿cierto? Como de una tortura para obligar. Pero de eso debemos sentirnos contentos tú y yo, que Él
domine. Hay un término griego en el Nuevo Testamento donde es que el Espíritu Santo nos manipula. Y debemos permitirlo. Debemos disfrutar esa manipulación. Caminar, vivir, estar bajo sus condiciones. ¿Eres discípulo o no eres discípulo? ¿Eres libre o no eres libre? ¿Eres verdaderamente un discípulo de Cristo? ¿Por qué? Porque hoy el Señor le está hablando a los que hemos creído en Él. Ahora, ¿qué dice Mateo 28:19? Hablándole ¿a quién? A sus discípulos. ¿Qué les dijo? Vayan y hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué hace un verdadero discípulo? Hace discípulos. Hace discípulos. Entiende también esa es la gran comisión. ¿A quién le da la gran comisión? A los discípulos. Ir y hacer discípulos. Vayan y enséñeles lo que yo les enseñé a ustedes, lo que yo les enseñé, no lo que ustedes quieran enseñar, no lo que a ustedes les parezca. No les enseñen métodos para prosperar, no les enseñen 4 pasos para ser exitosos, no les enseñen cómo ser triunfadores, no, enséñenles lo que yo les enseñé. ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos enseñar la verdad de Cristo? Para que ellos sean verdaderos discípulos de Cristo. Miren, nosotros decimos mi discípulo. ¿Cuántos han dicho? Mi discípulo. Es que esa pareja, esa familia, y esperemos que todos en algún momento tengamos esa palabra en mí. Yo lo discipulé. Pero usted y yo no formamos discípulos nuestros. Porque si fueran mis discípulos, yo les enseño mis cosas, mis métodos, mis estrategias. Entonces, como son discípulos, yo quiero formar discípulos de Cristo, y tú vas a formar discípulos de Cristo y para Cristo. Debes enseñarles lo que Cristo dice en su palabra. Por eso es que hoy en día hay tanta gente siguiendo un pastor, siguiendo un apóstol. No son discípulos de Cristo. Son discípulos de esas personas. Andan detrás de ellos, le creen a ellos. Así no utilice la Biblia. Los endiosan. Y usted habla con ellos y ellos le hablan es de su pastor, no les hablan de Cristo. O hay algunos que empeoran la vaina porque ni del pastor ni de Cristo, sino es que en mi iglesia sí tenemos aire. Es que en mi iglesia sí tenemos, allá sí hay, allá sí esto, allá sí lo otro. ¿Te sabes un versículo? Ni medio. Pero sí tiene un lugar cómodo. Es más, sabe hasta cuánto calza su pastor. Pero de Cristo no sabe nada, ni media verdad. Colóquese sobre sus pies, por favor. Necesitamos, hermanos queridos, permanecer en la verdad. Tú y yo conocemos la verdad. Mire, tú y yo vamos en un conocimiento. Dijo entonces a los judíos, digamos a los gentiles que habían creído, ya creemos en Él. 2, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces estamos luchando por permanecer en su palabra. Y como estamos permaneciendo en su palabra, eso quiere decir que somos verdaderamente sus discípulos. No porque tú digas que eres discípulo, sino porque verdaderamente tú estás permaneciendo y tú conoces
esa verdad que Él quiere que conozcas. Ahora, mañana, ¿qué fecha es mañana? ¿Cuántos esperaban que llegara mañana? Diciembre, hermanos. Ahorita empieza el tire y afloje. Ahorita empieza una situación. Que el arbolito es del diablo, que la Navidad, que aquí, que allá, que empieza una situación, y los videos y las imágenes, y que es una fiesta pagana, y otros a defender la fiesta pagana, que no, y empieza. ¿Se acuerdan que el 31 de octubre los cristianos y aún los católicos nos unimos? Porque todos estamos en contra del Halloween. Hasta el general de la policía se nos unió. Todos. Ahorita. Y supuestamente, escúchame bien, supuestamente es el nacimiento de Jesús. Mires cuál es el tema. Dejemos a un lado la Navidad, la palabra Navidad. Dejemos a un lado el arbolito y el pesebre, deberíamos de hacerlo. Está representando el nacimiento de Jesús. Para enseñarle a los niños, hacerlo a manera de mapa. Le estaba yo diciendo a mi esposa que deberíamos de ir a los grupos familiares a hacer la representación del nacimiento de Jesús. Yo podría ser el burro en el que viajó María. Pero eso sería una manera muy bonita de enseñarle a los niños. No, pero ahorita, miren, hermanos, ahorita eso se levanta una cosa tenaz con todo este tema de la Navidad. Y cada uno bajo sus propios argumentos. Cada uno bajo lo que les parece. Pero no van a la luz de las Escrituras, sino es lo que les parece. Celebrar o no celebrar. ¿Qué creen ustedes que como cristianos debemos nosotros hacer? Cierre sus ojos. Padre, agradecidos estamos contigo, Señor, por tu palabra, por tu verdad, porque nos has hecho libres, porque traes sanidad a nuestro corazón, a nuestras vidas, porque eres ese cordero inmolado, ese cordero que fue a la cruz por nuestros pecados, ese cordero sin mancha que murió por nosotros, por la salvación, Padre bendito. Y hoy damos gracias porque conocemos la verdad. Hoy damos gracias porque somos verdaderos discípulos. Estamos siendo procesados, Señor. No lo conocemos del todo. No estamos obedeciendo en todo. Pero, Señor, creo que hay un anhelo, hay un deseo, hay sed en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por obedecerte, por honrarte y aún por compartir la verdad que a nosotros nos ha hecho libres. Esa verdad que sabemos que otro necesita. Esa verdad que debemos compartir con el mundo. Esa verdad, Señor bendito, que necesitan las familias, nuestros vecinos, familiares. Que sabemos que al comienzo les va a incomodar. Sabemos que al comienzo no les va a parecer correcto. Pero, Señor, nosotros debemos hacer lo que nos corresponde para que tú hagas lo que te corresponde a ti. Nosotros predicamos, hablamos la verdad y tú eres quien convence de pecado por medio de tu Espíritu Santo. Tú eres quien redarguye, tú eres quien sana, tú eres quien libera. Así como es el Hijo quien trae libertad. Así como, Señor bendito, tú en tu Trinidad, en tu soberanía, actúa, Señor. Hoy queremos pedirte que nos enseñes a vivir en tu verdad, a permanecer en ella. Que no solamente, hay algunos que piensan que se permanece en tu verdad solamente viniendo acá. Y el venir a veces les provoca paz y tranquilidad, pero salen a vivir, a seguir igual, con una misma actitud, con un mismo pensamiento. Pero no se detienen, Señor, a pensar que han recibido algo de ti, una exhortación, un consejo,
y que deben ponerlo en práctica para ser verdaderos discípulos. Señor amado, estamos en tus manos. Dependemos de ti, necesitamos de ti. Y pedimos, Señor, tu dirección para que nos ayudes a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a permanecer en tu verdad. Tu palabra es verdad. No queremos vivir bajo nuestros propios prejuicios, bajo nuestros propios fundamentos, bajo lo que nosotros pensemos o creamos a nuestra manera, sino que siempre poder tener el fundamento de tu palabra en nuestros corazones, tener el fundamento de tu palabra en nuestras bocas para enseñar, tener el fundamento de tu palabra y no solamente para decirlo, Señor, sino para vivirlo, para ponerlo en práctica, para poder, Señor, demostrar y vivir como un verdadero discípulo, sujeto a su maestro, sujetos a la verdad que dice su maestro, y no pensar que son otros los que tienen que obedecer, no pensar que son otros a los que deben sujetarse, pero que yo puedo hacer lo que yo quiera. Hoy, Señor, nos rendimos y nos humillamos ante ti, y te pedimos perdón si en algún momento hemos pensado que nuestra razón, el tener la razón, puede sacar tu verdad de nuestros corazones. Que el nosotros tener la razón, eso puede cambiar tu verdad. Que nosotros creer que tenemos la razón en algo, aún sabiendo que eso contradice tu palabra. Señor, le damos tanta credibilidad, tantos líderes que hacen esto. Pero hoy, Señor, pedimos que quebrantes y rompas, Señor, cualquier cosa, altivez, orgullo, arrogancia, prepotencia en las mentes, en los corazones. Esa guerra espiritual que se desata en medio de la predicación de tu palabra. Esa guerra espiritual que se levanta en nuestras mentes cuando abrimos tu palabra para escudriñarla. Permítenos ganar esa batalla, pero ganarla conforme a tu palabra, para poder tener la mente de Cristo, pensar como tú piensas, vivir como tú viviste aquí en la tierra, Señor Jesús, actuar, hablar, obedecer, porque siempre estuviste sujeto al Padre, porque conocías la verdad. Para estar en sujeción debo conocer la verdad, para entender en qué debo sujetarme y no sujetarme a preceptos de hombre. Pero así como no me sujeto a preceptos de hombre, tampoco sujetar a las personas bajo mis preceptos, sino que yo me sujeto a tu voluntad y enseño a las personas a que se sujeten a tu bendita voluntad, Señor. Queremos caminar en libertad, queremos ser una iglesia libre, llena del Espíritu Santo. Nos estamos preparando, si es tu voluntad, para el 2023, Señor, para vivir en el Espíritu. Tu palabra dice que donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y no queremos libertad solamente aquí en estas 4 paredes. Queremos libertad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros empleos. Libertad para adorarte, para orar, para adorar. Libertad para ayunar, para vigilar, para buscar tu rostro constantemente. Una libertad, Señor, que sea notoria como discípulos tuyos. Qué bueno es ser un creyente porque se cree. Qué bueno es poder reconocer que somos tus hijos, que somos creación tuya. Pero tú, Señor, formaste discípulos que hicieran más discípulos y se sujetaran a tu enseñanza para ser verdaderamente libres. Te honramos, mi Señor, te exaltamos en esta noche y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén y amén.